En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, a todos ustedes, fieles seguidores de este canal de evangelización. Semillita del Torito. Hoy Dios nos da un día más de vida, Dios nos permite nuevamente estar aquí a través de este medio de comunicación, a través de YouTube, para compartir el Evangelio, para compartir la reflexión del día de hoy. Hoy el Señor nos muestra quiénes son su madre y quiénes son sus hermanos. ¿Quiénes son la familia del Señor? ¿Quiénes son la familia de nuestro Señor Jesucristo? Y eso es lo que vamos a tratar de buscar. ¿O no? Eso es lo que vamos a buscar en el día de hoy. Pero antes de empezar a leer el Evangelio, volver a leer nuevamente el Evangelio, queremos ir al saludo de mi primo Anthony, que hoy nos está acompañando. Hola, un saludo a distancia. Así es, hermano. Vaya el saludo de parte de mi tía Ney, de mi tía Rosa, de Abraham, de Joandri, de todo ese grupo de Semillita del Torito. Pues que cada día Dios y el Espíritu Santo mueve y toca ese corazón de este grupo, de este humilde grupo que se encarga de llevarles a ustedes la palabra de Dios. Muy bien, vamos a retomar, a leer nuevamente el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. Así es, pero antes de volver a leer nuevamente el Evangelio, vamos a invitar a los hermanos a que vayamos buscando la Biblia, a que vayamos buscando un cuaderno, un lapicito para tomar nota a las citas bíblicas que se van a dar el día de hoy. Además, también antes de empezar, vamos a invitarlos a que se vayan suscribiendo al canal, a que le vayan dejando su me gusta. Y muy importante, tener la Sagrada Escritura en su casa. ¿Por qué? Porque resulta que hoy en día el cristianismo, los católicos, nos estamos volviendo solamente maquillaje. Ustedes saben qué es el maquillaje, ¿verdad? Las personas, bueno, no es que digamos que sean feas, ¿no? Pero, o sea, las que quieren tapar algo así, se echan una gran cantidad de maquillaje. Hoy en día los católicos estamos echándonos mucho maquillaje. Y no hablo de los polvos que se echan en la cara, no. No hablo de eso. Hablo de que hoy en día estamos echándonos maquillaje en el sentido de que ya solamente nos hemos vuelto a ir a misa. Ya. Solamente nos hemos dedicado ahora, los católicos se están dedicando solamente a ir a misa. Y ese es el maquillaje que se echan. Ese es el maquillaje que se echan. Pero ahora, en cambio, hay católicos que no usan maquillaje. Ajá, pero yo ¿cómo hago para ser un católico sin maquillaje? Un católico sin maquillaje también va a misa, ciertamente. Va a misa. Todo católico debe de ir a misa. Pero resulta de que aquel católico de que no se echa maquillaje es un católico que estudia la palabra de Dios y pone en práctica la palabra de Dios. Es un católico una persona que lo mueve el Espíritu Santo a estudiar las Sagradas Escrituras. En cambio, el católico que se echa maquillaje solamente vive de misa. Solamente vive de misa. En cambio, uno que no se echa maquillaje vive de misa, pero también vive la fe. Vive la fe, escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Escudriña la Sagrada Escritura para saber si lo que él está diciendo y lo que está escuchando de verdad tiene bases bíblicas.
Así que, hermanos, invitamos a buscar la Biblia, a compartir en familia esta enseñanza y dejar de ser católicos de maquillaje. Muy bien, Anthony, ahora sí. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Ok, empieza el Evangelio. Y empieza el Evangelio tocando uno de los temas fuertes de la iglesia. Y los cuales los hermanos que se han separado de la iglesia católica, o no los que, no digamos los que se han separado, sino pues los que ya están en otras congregaciones, utilizan mucho con el tema de la Virgen María y si la Virgen María tuvo más hijos. Y lo utilizan demasiado. ¿Por qué? Repítalo. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos... ¿Por qué? Porque llega la madre del Señor. ¿Quién es la madre del Señor? La Virgen María. Y llegan sus hermanos. Entonces allí los hermanos separados, los hermanos que se han, dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante, aquellos que se han dividido, los que no siguieron la línea, los que no siguieron la verdadera iglesia de Cristo, utilizan este pasaje para decir, ¿ve que la Virgen María sí tuvo más hijos? ¿Lo ven? No, dejemos que los hermanos lo busquen en la casa. Entonces, ahí es donde ellos se aferran a esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque dice, mira, ahí está tu madre y tus hermanos. Pero resulta que ustedes, nosotros somos inteligentes, ¿verdad? Somos muy inteligentes y leemos la Biblia. Resulta que en todos aquellos momentos cuando el Señor le dice, mira, allá está tu madre y tus hermanos, siempre lo refiere así, siempre la Biblia nos lo muestra así, como madre y hermanos. Pero usted nunca va a mirar en la Biblia que se le dé ese título de hijo de la Virgen María a otra persona que no sea a Jesús. Y somos personas inteligentes, ¿verdad? Y ahora hago una pregunta. Y para los hermanos separados, para los hermanos que se han ido de la iglesia, ellos creen que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? Muy bien. Ahora, los católicos creemos que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? Sí, muy bien. Ahora, hago una pregunta. Si en Isaías capítulo 7, versículo 14, y Anthony nos lo va a leer, nos lo dice cuando la profecía, Isaías capítulo 7, versículo 13, el pueblo de Israel está esperando al Mesías, pero el Mesías va a nacer de una mujer con las siguientes características. Isaías capítulo 7, versículo 14. El Señor, pues, le dará esta señal. La joven está embarazada. El pueblo quiere que llegue el Mesías. Muy bien. Nace nuestro Señor Jesucristo. Los católicos lo aceptamos como el Mesías. Los hermanos separados también lo aceptan como el Mesías. Pero resulta de que siga. Y da a luz un varón. ¿Cuánto, según la profecía, la mujer que va a dar a luz al Mesías, cuántos hijos va a dar? Un varón. ¿Cuánto? Da un varón. Siga. A quien le pone el nombre de Emmanuel. A quien le pone el nombre de Emmanuel, dice que significa Dios con nosotros. Ahora, ese pueblo está esperando a ese Mesías. Ahora se dice que la madre de ese Mesías va a ser una virgen. Y esta va a dar a luz un varón. Entonces ese no es el Mesías. Entonces, pregunto, entonces ahora como ustedes dicen de que la Virgen María tuvo más hijos, porque en la Biblia no lo muestra, en la Biblia nunca muestra, nunca va a decir, porque eso no existe, eso es mentira de los hermanos separados, que dice que la Virgen María tuvo más hijos, porque ahí dice, te buscan tu madre y tus hermanos. Pero está bien, pero ahora vamos a analizarlo todo. Nunca se nos habla de ahí está tu madre y los hijos de tu madre. Nos lo refiere como hermano. Segundo, el pueblo esperaba un Mesías. Ya vino ese Mesías. Pero ahora si los hermanos separados dicen de que la Virgen María tuvo más hijos y la mujer de la profecía decía que iba a engendrar un varón. Entonces, ¿ese no es el Mesías?
sí es el Mesías, solamente de qué, solamente que hay personas mentirosas que llenan la cabeza de otras personas indefensas, de aquella otra persona que no sabe mucho de las cosas de Dios. ¿Por qué? Por lo mismo, por ser católico de maquillaje. Por lo mismo, por ser un católico de que se acostumbró, de que solamente con ir a misa bastaba. Y eso es lo que pasa hoy en día en el mundo. Eso es lo que pasa hoy en día dentro de la iglesia. De que hay personas, por dejar de predicarse el evangelio, ocurre esto. Dice San Pablo, lo leíamos en estos días en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 en adelante. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño, intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Entonces, ¿es el Mesías o no es el Mesías? Sí es el Mesías. Y sabemos de que la Virgen María engendra y da luz a un solo hijo, a un varón. A un solo hijo. Entonces, sí es el Mesías. Ajá, ahora, surge la pregunta, ¿pero por qué no lo dice, no lo menciona como hermanos? Resulta de que en aquellos tiempos, en el lenguaje arameo, que era el lenguaje de Jesús, ¿sí? Y también en el hebreo, se utilizaba mucho esta expresión hermano. Incluso en otros países, y en los tiempos de antes también, se utilizaba mucho esta expresión hermano, hermano, hermano. Porque resulta que, mire, en la Biblia, vamos a buscar Génesis capítulo 13, versículo 8. Génesis capítulo 13, versículo 8. En la Biblia es muy raro que se refiera a primos, ¿verdad? Sí se refiere porque lo vemos que cuando la visita de María Santísima, de la Virgen María, a Santa Isabel, a su prima Santa Isabel. Entonces nos lo muestra. Pero era muy raro la vez que pronunciaban otra cosa cuando se referían a un familiar o cuando se referían a un amigo, como eso. Siempre se referían como hermano. ¿Por qué? Porque la palabra hermano en ese entonces era muy usada. Era muy usada. Por ejemplo, en Génesis capítulo 13, versículo 8, dice: Así pues, Abraham le dijo a Lot: Mira, es mejor que no haya pelea entre nosotros ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Y resulta que Lot venía siendo para Abraham un sobrino. Lot venía siendo para Abraham un sobrino. ¿Y aquí cómo nos lo refiere? Ya que somos hermanos. Nos lo refiere como hermanos. Entonces ya, saquémonos de allí, de nuestra mente, ese veneno que ha inculcado las otras iglesias de que la Virgen María, de que ahí dice de que la Virgen María tuvo más hijos. No. Muestra hermanos de Jesús, sí. Hermanos de Jesús, sí. Es más, recuerdo un pasaje de Hechos de los Apóstoles, no me recuerdo la cita, que dice: Pedro toma la palabra, a más de 500,000, creo que era 500,000 hermanos juntos. Y usted se pone a pensar, cónchale, aquí hay que una mujer para 500,000 hermanos juntos. No da, ¿verdad? No le dan la cuenta. ¿Qué significa esto? De que lo mismo, de que la palabra hermanos en la Biblia y en ese tiempo era muy usada. Muy usada. O sea, no había esa división de primos, sobrinos. No. Se utilizaba mucho esta palabra. Muy bien, ahora sí siga con el Evangelio. Ya aclaramos esa duda. Siga. Alguien le dijo: Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: Mire, qué hermoso, ¿no? Porque debería ser tanta la multitud de aquella gente que venía a escuchar la palabra de Dios, de que incluso la misma familia no era capaz de acercarse a Jesús. Debería ser una multitud muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo llenaba esos corazones. Otros lo iban a ver para ver qué Él decía para matarlo. Pero otros de verdad iban por escuchar la palabra. Siga. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y el Señor dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pregunta, siga. E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Hoy se nos muestra la familia de nuestro Señor. Hoy se nos muestra la familia de Jesús, la verdadera familia de Jesús. Ustedes han escuchado ese refrán que dice: la sangre llama a la sangre, ¿verdad?
muy popular, muy usado. La sangre llama a la sangre. ¿Qué significa esto? Significa el amor de un padre hacia su hijo, el amor de un hijo hacia su padre. Pero hoy el Señor nos dice que hay algo más fuerte que la sangre. Hay algo más fuerte que la sangre. Hay algo que nos hace ser hijos de Dios sin importar la sangre. Repítalo, lo que cuando Jesús empieza a hablar. E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Eso es más fuerte que la sangre. Repítalo, Tomen a cualquiera que cumpla. Tomen a cualquiera. ¿Que qué? Que cumpla. ¿Que qué? Que cumpla. Eso es lo que se nos invita hoy. ¿Siga? La voluntad de mi Padre. Eso es más fuerte que la sangre. Eso es más fuerte que la sangre, que los lazos de sangre aquí en la tierra. Nos dice, para usted ser familia de nuestro Señor, tomen a cualquiera que cumpla la voluntad. ¿De qué? De mi Padre de los cielos. De mi Padre de los cielos. Algo más fuerte que la sangre. Hoy el Señor nos dice que hay algo más fuerte que eso. Y es todo aquel que cumpla la voluntad del Señor. Y ahora surge la pregunta. Ajá, o sea que yo voy a despreciar ahora las personas que son de mi sangre, mi familia. No. Esto significa de que nuestro Señor Jesucristo, aunque nosotros no lo creamos, está más cerca de nosotros. Más aún que la misma familia de sangre. Más aún. Siempre y cuando, cabe recalcar, y muy importante que no se nos olvide, siempre y cuando que nosotros hagamos lo que Él dice, que es la voluntad del Padre. Si nosotros hacemos la voluntad del Padre, vamos a pasar a ser verdadera familia de Jesús. Ya no católico de maquillaje, ya no católico de título, católico de nombre, no. Ahora un verdadero católico. Algo más fuerte que la sangre, las aguas del bautismo. Las aguas del bautismo que nos hace ser hijos de Dios. Agua del bautismo que nos hace ser sacerdote, profeta y rey. Rey, ya que tenemos el reino de los cielos como herencia. Y allá vamos. Profeta, que debemos de anunciar, de denunciar, qué quiere nuestro Señor Jesucristo, denunciar qué es lo que no quiere. Y sacerdote, no ministerial, sino el sacerdocio que cada uno de nosotros compartimos. ¿Qué es ese? El de profetizar, el de anunciar a las demás personas qué es lo bueno y qué es lo malo. Siempre y cuando que busquemos la voluntad del Padre. Siempre y cuando que busquemos la voluntad del Padre. No de maquillaje. Porque de maquillaje nos lo muestra San Mateo capítulo 7, versículo 21. Un católico de maquillaje nos lo muestra San Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Qué dice? No bastará con decirme, Señor, Señor. Característica de un católico de maquillaje. ¿Qué pasa? Repítelo. No bastará con decirme, Señor, Señor. No bastará con decirme, Señor, Señor. Y a eso nos estamos acostumbrando los católicos. A eso nos estamos acostumbrando los católicos. A solamente decir, Señor, Señor, a ir a misa, a recibir la Eucaristía. Y muchas veces muchos católicos nos estamos convirtiendo en tragahostias. En tragahostias nos estamos convirtiendo. Cada uno de nosotros, católicos. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima ver de que la iglesia se llena, pero las demás personas cuando salen de ella salen vacíos. Salen vacíos, sí. Algunos por no prestar atención, otros porque el que debería de alimentarlos no lo hace, no predica la palabra. Y es triste que solamente vayamos a misa a decir Señor, Señor, siga. Para entrar en el reino de los cielos. No bastará solamente decir Señor, Señor para llegar al reino. Siga. Más bien entrará. ¿Qué es? Más bien, dice el Señor, ustedes hacen mejor. Siga. El que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Hacen mejor haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo, dice el Señor. Hacen mejor. Y les digo una cosa, San Mateo capítulo... ¿Qué sigue? Aquel día muchos me dirán... No. Ajá, siga. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor,
Hemos hablado en tu nombre. He ido a misa, sigan. Y en tu nombre hemos expulsado He demonios. ido a muchos retiros, sigan. Y realizado muchos milagros. Me he metido a muchos grupos de apostolados, sigan. Entonces yo les diré claramente, Ujú. nunca les conocí. Así, claro y seco nos lo dice el Señor. Claro y seco. Si usted no hace la voluntad del Padre, por muchas misas que haya ido, por muchos rosarios que haya rezado, por meterse a cuanto grupo haya existido en la iglesia, si usted no hace la voluntad del Padre, dice el Señor, jamás los conocí. San Mateo capítulo 21, versículo 31. ¿Qué nos viene a decir San Mateo capítulo 21, versículo 31? Y es una de las cosas que están ocurriendo hoy en día en la iglesia, que las personas se están quedando atrás. Nos estamos quedando atrás. Y mire la fuerte comparación que hace nuestro Señor. San Mateo capítulo 21, versículo 31. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, en verdad se los digo, en el camino al reino de los cielos. Esta vida, hermano, es un caminar. Un aprendizaje, sí, ciertamente, pero también algo de poner en práctica. No solamente un aprendizaje, hay que ponerlo en práctica. ¿Te imaginas una persona que esté estudiando para doctor cirujano y llegue una persona que haya que hacerle una operación y esa persona solamente se quedó con el escuchar en clase y nunca puso nada en práctica? ¿Qué va a hacer? No va a hacer nada. No va a hacer nada. Lo mismo pasa con los católicos. Vamos a misa, pero no escuchamos la palabra. Cuando nos llegue, dice San Pablo, el lobo, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. No vamos a estar preparados. Y eso es lo que se nos invita. A prepararnos. A dejar de ser sordos para las cosas de Dios. A dejar de ser sordos. Ajá, siga. En el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas. Dice los publicanos y las prostitutas, gente de una vida desordenada al extremo, siga. Andan mejor que ustedes. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que nosotros, siendo católicos, que vamos a mucha misa, rezamos muchos rosarios, los publicanos. Los publicanos y las prostitutas anden mejor que nosotros. Qué lástima, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pero yo fui a muchas misas. No basta solamente con decir Señor, Señor. Más bien, ustedes hacen más bien haciendo la voluntad del Padre. Pero para los que hacen la voluntad del Padre, hay un gran peligro. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Los envío como ovejas en medio de lobos, dice el Señor. Y eso mismo pasa con las personas que hacen la voluntad del Padre. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el peligro? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. El dragón se enfurece contra la mujer, contra la Virgen María. Muchas veces lo hemos compartido. ¿Quién es la mujer? Se enfurece. Y una persona molesta no es una persona que va a darle usted abrazos y a tratarlo bonito. No, una persona molesta es que va usted con ganas de acabarlo. Ahora, se enfurece contra la mujer, siga. Y se fue a hacer la guerra. Va no en busca de paz, no en busca de amor, no en busca de reconciliación, nada de eso. Va a hacer la guerra. Siga, ¿a quiénes? Al resto de sus hijos. Al resto de sus hijos. Ah, dicen los hermanos, ve que la Virgen María sí tuvo hijos, ya va, lea, siga. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios igual. Ya va. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios, esos son los hijos de la Virgen María. Cada uno de nosotros que guardamos el Evangelio. Primero, ¿qué dice? Repítalo, que son aquellos a los que observan los mandamientos de Dios. Observan los mandamientos de Dios. Dice, la fe nace por medio de una proclamación. Primero hay que escuchar. Hay que escuchar. ¿Qué debo de hacer? Porque, digo una cosa. Primero que todo hay que escuchar. ¿Por qué? Porque si no escucha, si solamente hiciéramos lo que las demás personas dicen que hay que hacer en el nombre de Dios,
más de uno estuviera en diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque si usted no escuchara, si usted no prestara atención a la doctrina, si usted no prestara atención al mensaje que usted está recibiendo, pues ¿para qué serviría la iglesia? Pero resulta de que usted sí escucha, resulta que usted sí sabe cuál es su doctrina, qué es lo que usted debe de creer y qué es lo que no debe de creer, ¿verdad? Para eso sirve la observación. Usted debe de observar. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué doctrina estoy siguiendo? ¿Esto está basado en la Sagrada Escritura? Y allí es donde vamos a lo siguiente. Y guardan las declaraciones de Jesús. Y guardan las declaraciones de Jesús. Guardan las declaraciones de Jesús. Observan primero cuál es la doctrina. Sí, pero también la guardan. También la siguen. Como nos lo dice en San Juan, capítulo 14, versículo 23. San Juan, capítulo 14, versículo 23. Jesús le respondió: Ya el Evangelio no lo vamos a utilizar. ¿Sí? Si alguien me ama, católico, que nos estamos echando distintos tonos de maquillaje. Distintas mentiras que nos estamos cayendo hoy en día. A mentiras, si usted dice que ama al Señor, si alguien me ama, guardará mis palabras. ¿Qué pasa? ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? Guardará mis palabras. Guardará mis palabras. Siga. Y mi Padre lo amará. Y mi Padre lo amará. Debemos de buscar el amor a Dios. Debemos de buscar ese amor. ¿Por qué? Porque si lo amamos, si guardamos la palabra, Él también nos va a amar a nosotros. Muy bien, hermanos. La semilla ha sido plantada. Esperamos de que Dios, pues, la haga germinar y dar fruto, y fruto en abundancia. Muy bien, Anthony. Nos despedimos invitando... mentira. Vamos a buscar, de último, Filipenses, capítulo 1, versículo 27, para motivar a los hermanos qué debemos de hacer. Para motivar a los hermanos, ¿para qué estamos luchando? ¿Por qué estamos luchando? ¿Por qué debemos de luchar en las cosas de Dios? Dice San Pedro: mira, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Dice el Señor: yo les digo que ninguno de aquellos que haya dejado hermano, padre, casa, tierra, todo quedará sin recompensa. No quedará sin recompensa. Dice: se le dará todo esto en la vida presente y en el mundo venidero la vida eterna. Filipenses capítulo 1, versículo que le dije, 27. Solamente procuren que su vida... Solamente, hermanos, procuremos que nuestra vida esté a la altura del Evangelio de Cristo. Listo. Procuremos que nuestra vida esté a la altura del Evangelio. ¿Qué significa esto? Vamos a activar el traductor de Google. Esto significa, hermanos, de que debemos siempre seguir los pasos del Señor. Debemos de cumplir su voluntad. ¿Qué sigue? Permanezcan firmes. Permanezcamos firmes. ¿En qué? En un mismo espíritu. Nada de separarse de esta línea. Sigan. Y luchen con un solo corazón. Luchemos con un solo corazón, como iglesia. Sigan. Por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio. Debemos de luchar por eso. Siempre tratando de defender la fe. No, es que a mí me da pena, ya antes, a mí me da pena predicar, a mí me da pena hablar. Muy bien. Sé que es eso, sé que es ese miedo. Pero ahora digo una cosa. Con lo sencillo que es compartir un video, con lo sencillo que es compartir un enlace a su grupo de WhatsApp, a su grupo de amigos, a su estado, con lo sencillo que es eso, y no lo hacemos, no busquemos entonces predicar con nuestra propia voz, si no somos capaces ni siquiera de hacer eso. Si usted de verdad siente ese miedo, que no sea pena, que sea miedo. ¿Por qué? Porque dice el Señor: aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante del Padre. Que no sea pena, porque para las cosas de Dios no debemos tener pena. Miedo sí ya es otra cosa más pasable, que usted sienta pánico, pues de hablar, de expresarse. Por eso lo digo, con lo sencillo que es compartir un enlace, con lo sencillo que es compartir un video, ¿por qué no lo hacemos? Así, de esta manera, también estaremos evangelizando. Y apoyar a los canales, suscribiéndose, dándole me gusta a los videos que ellos pues montan. También hay muchos videos, muchos canales, los cuales pueden seguir.
El Torito, Semillita del Torito, el del canal del Padre Marcos Galvin, también montan las reflexiones. Tantos canales católicos que ustedes pueden seguir y los cuales pueden compartir. Muy bien, hermanos, nos despedimos. Ya la invitación está hecha. Les queda invitarlos, si Dios nos lo permite, mañana, si nos da vida. Nuevamente se estará montando la reflexión, el Evangelio. Muy bien, Anthony, nos vamos felicitando a todas aquellas personas que se quedaron hasta el final y aquellas personas de que están llegando recién al canal, pues motivarlos a eso, a que sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Muy bien, a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al pleno conocimiento de la verdad, sea la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.